¿Funciona? Sí. Se oye, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros de Geopolítica. Damos también la bienvenida a los que nos están siguiendo por streaming. Soy José Manuel Cantarero, presidente de Mutualidad Caminos y Navales, que es la entidad de seguros de vida y previsión social del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Tanto en la mutualidad como en el Colegio de Caminos y el Colegio de Navales somos conscientes de la responsabilidad social que desde el mundo empresarial y de las instituciones tenemos con nuestra sociedad. El mundo, tal y como lo concebíamos, y la sociedad están cambiando a una velocidad de vértigo. Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, Irán, el Líbano, Estados Unidos, China, Europa. Noticias no faltan, pero son numerosas, incluso excesivas, desconciertan y a menudo son contradictorias y tristemente polarizadas. Para tratar de comprender lo que realmente está sucediendo, debemos acudir a las mejores fuentes. Es por este motivo que en Mutualidad Caminos y Navales hemos querido ofrecer a nuestros mutualistas y colegiados un evento de la mayor calidad, en clave de formación, que se dividirá en 2 sesiones. Contamos para ello con los mejores ponentes. En la sesión de hoy, Juan Fernández Miranda, director adjunto del Confidencial, conducirá una presentación y entrevista a Ana de Palacio y del Valle de Lerchundi. Licenciada en Sociología, Ciencias Políticas y Derecho, es una de nuestras abogadas de mayor proyección internacional. Ha sido diputada en el Parlamento Europeo 1994-2002, ministra de Asuntos Exteriores 2002-2004, ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad en organismos públicos y empresas privadas y es una gran experta en relaciones internacionales. Les queremos pedir que nos den un poco de luz, qué es lo que está pasando, cómo está cambiando el nuevo orden internacional, qué pretende Donald Trump, qué papel juegan los Estados Unidos. Ana y Juan, sois bienvenidos en nuestra casa. Estamos seguros de que con vuestro conocimiento vais a ayudarnos a entender las claves de una nueva era. Muchas gracias por estar con nosotros y una recomendación a todos. No os perdáis los artículos que semanalmente publica Ana de Palacio en El Mundo. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Gracias a la Mutualidad de Caminos y Navales. Gracias por recibirnos en este magnífico palacio en el centro de Madrid y gracias por dedicar tiempo a construir sociedad civil, en este caso hablando de algo que está en el debate público, que está en la conversación pública, desde las más altas instancias hasta las barras de los bares, que es la política internacional, que se ha puesto muy de moda. La gente necesita saber. Conseguir tener una mirada compleja sobre el escenario internacional es muy difícil porque hay demasiados elementos y demasiados actores. Por lo tanto, es muy interesante contar hoy con Ana Palacio, que yo, como periodista que soy, leo con mucha atención precisamente
los sábados su página en El Mundo, porque es una página que revela varias cosas. La primera es que Ana Palacio no solo tiene mucho conocimiento, sino que lo ejerce, que está muy bien relacionada, que viaja mucho, conoce a los protagonistas. Y luego algo que yo creo que es esencial y que es difícil de encontrar cuando personas que han sido líderes en nuestros países, en este caso Ana ha sido muchas cosas, entre otras ministra de Asuntos Exteriores, la primera, que es la capacidad analítica, saber contar. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil cuando uno tiene muchos conocimientos. Yo vengo de ciencias. Debe ser por eso. Por eso te viene como anillo al dedo estar en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que para mi generación caminos era lo más, que entonces era caminos, canales y puertos, que ya estoy situando la edad, era lo más, y que yo, que se me daban muy bien las matemáticas y que realmente eso venía de ciencias, consideré en un momento pues lanzarme a ser ingeniera. Entonces era un reto, era el mayor reto, y además siendo mujer mayor todavía, porque caminos era como los marines, o sea, ahí era, bueno, lo digo a los masculinos, hay aquí mujeres que seguro que algunas sois ingenieras, pero en aquella época los de caminos eran todos chicos y eran el objetivo de las madres con niñas casaderas, francamente. Eran los yernos de España. Los yernos de España, efectivamente. Yo estoy encantada, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, lo de ser entrevistada por Juan es un poco reto. Ha empezado suave, pero a ver por dónde vamos. No, vamos a ir suave. ¿Me dejas decir una cosa, claro. o apuntar lo que tú has dicho? Vamos a ver, la verdad, hoy la primera política de interior es la política exterior. No hay más que ver al presidente de gobierno. O sea, eso es así. Hoy entras en cualquier bar, como ha dicho Juan, y me parece que es una buena idea de traerlo, y es que hoy es los del café de al lado que están hablando de Hormuz. Esto era impensable hace 20 años. Hoy la política internacional se nos ha metido en nuestras casas, en nuestras vidas, nos afecta directamente. O sea, hoy, si va a subir la luz o si nos vamos a quedar sin fertilizantes, y eso es una cosa que nos afecta y que es de conversación, de bar. Eso viene de la política exterior, es de lo que hemos mencionado. O sea que creo que es verdad. Nunca antes la política exterior ha sido tan sencilla de interpretar desde el punto de vista del efecto directo sobre nuestras vidas, pero a la vez tan compleja por los distintos actores y los distintos líos que ocupan las portadas. Más que compleja. ¿Por qué nos tiene que interesar saber de política exterior, aparte de ver lo que hace el presidente de gobierno, lo que hace el gobierno y de esto, pensar, bueno, esto del cierre de Hormuz, a ver cómo me va a repercutir a mí en mi vida, en los distintos aspectos, o la guerra de Ucrania, o China, o las cosas que se han mencionado? Yo creo que más porque es que no estamos, o sea, estamos ante un cambio de era. Esto no vuelve. Las crisis... me han preguntado en conferencias, bueno, ¿y esta crisis? Y después de Trump, me digo, no, olvídese, estamos en otra cosa. Esto es un cambio de era. La era que se abre después de la Segunda Guerra Mundial se está clausurando. Y no estamos en otro orden, estamos en un desorden de transición. Ana, empecemos por el final. Esta semana, todavía hoy, está el Papa en España. Ahora está en Canarias. El martes fue al Congreso de los Diputados y pronunció un discurso, la primera vez que un obispo de Roma se dirige a las Cortes Españolas, y pronuncia un discurso que tiene algunas pinceladas en clave internacional. Critica el rearme, sin una mirada más profunda sobre cómo hacerlo. Nos recuerda su encíclica, la inteligencia artificial utilizada para la guerra. ¿Hasta qué punto crees que el mensaje que lanzó el Papa en España es un mensaje para el mundo? Bueno, la prueba de que era un mensaje para el mundo es que, salvo Podemos y el BNG, que no estuvieron, los diputados le hicieron 7 minutos de aplauso, que creo que son uno de los récords. Es decir, que
todos se identificaron con el discurso del Papa, con partes distintas, porque también habló del aborto, de la vida, o sea lo que aquí para mí lo importante, por supuesto, es esa dimensión que tú has dicho, obispo de Roma. Él, claro, se presenta en Cortes como gobernador del Estado Vaticano. Esa es la presentación oficial, porque España es un país aconfesional, o sea que no puede, pero es verdad que ha tenido mucha repercusión. A mí lo que me parece es que central es esa idea que es más de la encíclica, pero que está empespunteado de todo lo que ha dicho, que es esa idea de la dignidad de la persona. No hay futuro si no se considera a la persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? Pues si pensamos que la inteligencia artificial, lenguajes en general, que va a superar o que va a sustituir a las personas, pues eso yo creo que es algo que apela a todos, creyentes y no creyentes, tirios y troyanos, ahí eso apela a todos. Luego yo creo que hay otra cosa, y es que realmente mostró liderazgo, y además que tiene esa habilidad del líder, esa cosa que has visto. Lamentablemente ahora líderes de esa estatura no tenemos, pero que tenemos conciencia de las anécdotas, que es esa capacidad de decir, Prevost es del Real Madrid, el Papa tiene que ser, pues claro, pero toca donde hay, porque ¿dónde interesa a la gente? ¿Dónde puede decir? Y toca en algo que, bueno, que todo el mundo se va a identificar con una parte, y lo que tiene es una capacidad de comunicación fantástica. Hay un politólogo italiano llamado Da Empoli que ha publicado un libro recientemente titulado La hora de los depredadores, que habla precisamente de los liderados, que vienen, liderazgos fuertes, ejecutivos, poco respetuosos con los contrapoderes en sus países. Estoy pensando, evidentemente, en Donald Trump, pero no solo en Donald Trump. Tal vez, mirándonos hacia adentro, podemos encontrar esas actitudes, y, por supuesto, en Europa y más allá. El Papa, sin embargo, se presenta como lo contrario. Claro. Al final, ¿es una excepción en este panorama nuevo al que nos enfrentamos? Bueno, a ver, Da Empoli tiene un primer libro que es un retrato de Putin visto desde el interior. El protagonista es un asesor de Putin. Él ahora además es italiano, pero escribe en francés y realmente hace su vida muy, muy en Francia. Y es que estos liderazgos evidentemente son liderazgos, pero son liderazgos autoritarios, basados en el control. Y aquí, por cierto, tenemos una de las claves de lo que ha cambiado, de ese antes, de esa ruptura de un paradigma, si me permiten utilizar una palabra que es un poco rebuscada, pero que refleja. Hemos pasado de un mundo, a partir del año 45, con la construcción de ese orden internacional basado en reglas, ahora muy criticado, pero que estaba planteado con una idea muy clara. Los europeos han organizado 2 matanzas entre ellos que han repercutido en el mundo entero. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial ya hay una reacción de decir, oiga, aquí tiene que haber paz, vamos a buscar la paz. Y esa paz la vamos a buscar a través de una colaboración internacional, y es la Sociedad de Naciones y es esas instituciones que se construyen entre guerras. Eso no funciona, la Segunda Guerra Mundial es todavía más mundial que la primera, si cabe, y después de eso, ahí sí que hay una decisión, y una decisión que también hay que decirlo, detrás de la cual está Estados Unidos como potencia hegemónica. Ahora yo ya no diría que Estados Unidos es potencia hegemónica, es una potencia prevalente, pero no hegemónica. Pero entonces sí era una potencia hegemónica. ¿Y cuál es ese paradigma? Pues el objetivo es la paz, pero a la paz
hay que llegar por la prosperidad. ¿Por qué por la prosperidad? Pues porque es esa idea que está muy clara de que cuando las cosas te van bien no quieres líos. Y esa prosperidad, ¿cómo se consigue? Porque tiene que ser una prosperidad de alguna manera compartida. Pues se consigue a través del intercambio basado en reglas. Esto es la globalización, por una parte, pero esto también es la Unión Europea. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo siempre digo, el ejemplo mayor, los que más hemos aprovechado esa época hemos sido los europeos, que no solo dejamos de matarnos, sino que a través, ¿qué es el mercado interior? Prosperidad compartida a través de un intercambio basado en reglas. Y el mundo entero, el cambio, no ha habido en la historia de la humanidad una época donde se haya creado tanta riqueza. Riqueza que además, es verdad, nos ha redistribuido por igual, pero ha sacado, y ahí encontramos a China. China evidentemente se beneficia de ese orden internacional basado en reglas. ¿Qué pasa? Pues eso ha llegado a un momento en donde ya no porta porque Estados Unidos ya no es hegemónico, porque China está cambiando y porque nuestro amigo Putin, al que tú has considerado líder, es un líder cuyo único objetivo es mantenerse en el poder. Eso también los no autócratas pues tienen esa idea, eso es un poco la política, pero mantenerse en el poder a través de unos instrumentos que son los que son y que son instrumentos de control interior, claro, pero a la vez que no quiere tener mayores ejemplos del éxito de esa política de paz a través de la prosperidad a través del intercambio. Porque claro, para Putin es muy duro que los antiguos Unión Soviética bálticos, oye, que les va de maravilla, que los antiguos Pacto de Varsovia, que les va de maravilla, que es que están metidos en la Unión Europea y que han prosperado, y claro, sobre todo con los bálticos. En los bálticos hay mucho rusófono, y rusófonos que tienen relación. Y claro, pues les va muy bien, y en Rusia no les va muy bien. Es decir, Putin quiere terminar con este orden. Xi Jinping y en general el Partido Comunista Chino quieren hacer lo suyo, meter lo que son su visión del mundo. ¿Cuál es la visión del mundo? Pues es una visión, y ahí entramos en lo del Papa, en la visión del mundo china, y esto no es crítica, no es mejor ni peor, es una visión del mundo, es la visión confuciana. El individuo se somete al grupo. La idea de Confucio de la familia, de las jerarquías, etc. Lo que nuestro gran bien es la libertad. Para China, históricamente ha sido la seguridad. Es un país que periódicamente da bien. Y por último, donde nosotros hablamos de racionalidad crítica, y aquí ustedes, señores ingenieros, los que son, pues saben lo que es eso, esa idea de más allá de buscar, de forzar, de encontrar. China es el valor del precedente, o sea que estamos en ese tránsito que se manifiesta, y no hemos hablado de inteligencia artificial, pero bueno, hablamos de Fabio. Bien, el mundo multilateral surgido después de la Segunda Guerra Mundial está en su ocaso. Hay no solo su ocaso, algo más. A ver, esto en su ocaso no va a volver a ser lo que era. Bien. Hay una parte de la sociedad internacional que lo mira con nostalgia. Hay que mantenerlo. Hay otra que observa atentamente cómo se posicionan los líderes internacionales, empezando por Donald Trump, siguiendo por Xi Jinping, Vladimir Putin y la Unión Europea. ¿En qué posición está la Unión Europea? ¿Es una gran oportunidad o esta situación nos pone ante el espejo? A ver, es una gran oportunidad para que la Unión Europea dé un paso. La Unión Europea hemos dicho que es la historia de un éxito.
Es decir, esa Mittel Europa, España está un poco retranqueada en esas guerras, que son unas guerras que se remontan a Westfalia. O sea, que es que hay esa idea de la oposición. Hemos construido unas sociedades de bienestar en donde el 5% de la población, que es lo que somos, gastamos el 50% del gasto social del mundo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos construido. En un momento determinado, que fue ese espejismo de la caída del muro de Berlín. Mira, yo siempre cito 2006, un libro de uno de los grandes analistas, de verdad, que además lo es, grandes analistas de lo que es el proyecto europeo, se titulaba ¿Cómo Europa dominará el siglo XXI? Y era esa idea de que como el mundo iba hacia esa prosperidad basada, pues que los europeos evidentemente tenemos un know-how, sabemos cómo pasar de darnos de tortas, en fin, de tener unos conflictos internos tremendos, a hacer un proyecto que es el gran éxito de la humanidad de la segunda mitad del siglo XX, pero ahora tenemos que dar un salto, y no es solo. Alguno de ustedes habrá oído hablar del informe Draghi, esto que tanto se habla, del informe Letta, de esa idea de que tenemos que completar ámbitos de mercado interior. Hay algunos que les va, o sea, Europa no puede seguir con los cuellos de botella por ejemplo, en los Pirineos, de interconexiones. O sea, es que no tiene ningún sentido, pero tampoco tiene sentido que no tengamos un mercado de capital. O sea que Europa ha hecho muchas cosas, tiene un mercado interior desigual, el mercado interior en materia de servicios no está, pero bueno, hemos hecho. Ahora hay que dar un salto cualitativo en cosas que duelen. La prueba, el avión FCAS, que teníamos de proyecto y que ayer se ha anunciado que no se hace. La prueba, hemos sabido hoy que Francia y Alemania no quieren seguir con el servicio exterior. Van a tener a Daniel Calleja dándoles una charla. Daniel Calleja es de las personas que mejor conoce lo que es los entresijos de Bruselas. Será estupendo, seguro que hablarán de esto. Entonces, Europa tiene mimbres. Somos ricos, tenemos capacidad, y aquí están ustedes, o sea, tecnológicamente Europa está a la cabeza, incluso en investigación de base. O sea, ¿de dónde han salido los Gs del teléfono? ¿De Europa? Lo que no tenemos es esa capacidad, o no hemos desarrollado esa capacidad de escalar. Yo siempre digo que Europa diagnostica maravillosamente bien, pero esa idea que hemos tenido, que es la construcción europea, que a través de la regulación cambias la realidad, nos ha valido para interno, pero con un mundo patas arriba, tenemos que ser capaces de llevar ese diagnóstico a actuaciones, y a actuaciones, a mi modo de ver, que tienen que ser de salto cualitativo. O sea, aquí o damos a un salto, creo yo, los europeos tenemos, no vamos a decir tenemos que dar un salto que no lo vamos a llamar federalizante, lo que queramos, pero tenemos que ir. Hay ámbitos que tenemos que abordar, porque si no, no vamos a ser capaces de competir en un mundo que se presenta de actores que son actores continente. O sea que es, como tú has dicho, es sobre todo China, Estados Unidos, Rusia, India. Vemos surgir estos nuevos llamados poderes medios, que yo siempre digo, mire, usted, si es poder, no hay poderes chiquititos, medios y grandes, el poder es poder o no es poder, pero en fin, eso es. Entonces tú decías, se ha acabado el orden basado en reglas. No, yo creo que no, pero tenemos un problema, es que el que ha garantizado ese orden, que es Estados Unidos, ya no está dispuesto, ni es creíble, ni le damos la confianza que le hemos dado. Es verdad que nosotros hemos sido capaces de gastar y de hacer nuestros estados sociales gracias a que no hemos gastado en defensa, que la defensa se la teníamos transferida, y la defensa era la defensa americana. Cuando
yo soy la primera en criticar a Trump en muchísimas cosas, porque encima es que es muy mal educado. Y encima a nosotros nos humilla. O sea, con Trump es suave como la seda, pero a los europeos nos humilla. Pero es cierto, esto desde Obama yo le he escuchado. Yo siempre cito a Gates, yo estaba con Gates en 2011 cuando dijo, y fue además sentido, y dijo, llegarán gobernantes en Estados Unidos que no tengan, como los gobernantes que han tenido, una tradición, porque Clinton es de otra generación, pero Clinton fue becario en Oxford, tenía esa formación, ¿sí? Y llegarán y no tendrán esa sensibilidad y ustedes se han olvidado de la defensa. Entonces, ¿tenemos mimbres? Desde luego. ¿Tenemos que ponernos a trabajar? También. Ana, lo que ha venido a decir Donald Trump con su estilo bravucón, por grosero, viene a ser, grosero. Europa, ya no os vamos a pagar la fiesta, tenéis que pagaros vuestra propia defensa, tenéis que ser autónomos en muchas cuestiones, industria, bueno, el mundo empresarial en general. Y tenéis que daros cuenta que a Estados Unidos le empieza a interesar mirar hacia otro lado, no tanto Europa, y mantener... Pero eso ya lo dijo Obama. Claro, eso empezó con Obama en el 14, en la OTAN. Hay que empezar a subir al 2%. La pregunta que yo te quiero hacer es, tú que tienes un pie en Washington, otro pie en Madrid y otro en muchos puntos de Europa, ¿tú crees que un cambio de liderazgo en Estados Unidos realmente va a revertir esto? ¿O esto ha venido para quedarse? Estados Unidos tiene que mirar a China, Europa debe ser autónoma. A ver, Europa, vamos a ver, yo creo que primero vamos a hablar de OTAN, que es nuestra vertiente de defensa. Segundo, a mí también me lo plantean mucho. Oiga, ¿usted qué cree? Me lo dijo el otro día así tal cual. ¿Trump es causa o síntoma? Y digo, pues pensándolo bien, porque es una buena pregunta, pues yo creo que en parte es causa porque las formas importan. Es causa porque esa idea de aquí te pillo, aquí te mato, que es la traducción coloquial del transaccionalismo, eso realmente pues cambia, o sea, eso tiene trascendencia sustantiva, aunque sean formas, pero también es síntoma. O sea, realmente la denuncia a los europeos está ya en la reunión de Lisboa, o sea que nos llevan pidiendo que nos hagamos cargo y la realidad es que los Estados Unidos siguen dando esa garantía última de OTAN en fin, de lo que es la garantía nuclear, lo que es la disuasión. Eso siguen, está diciendo. ¿Por qué? Pues también una cosa que ustedes, los ingenieros, lo tienen muy claro. A ver, si aquí prolifera, quiero decir, llega a una situación nuclear abierta Irán, pues inmediatamente Arabia Saudí ya ha dicho que ellos a lo mismo. Y de hecho las relaciones de Arabia Saudí ahora con Pakistán están en eso, o sea, están en que Pakistán ya ha vendido, porque este señor Khan, que es un genio, el ingeniero pakistaní que hizo la bomba de Pakistán, está en ello. Y sí, irá Turquía, irán los europeos, Polonia ya lo ha dicho. Ya que dependemos de Estados Unidos. Ahora, en armamento convencional tendríamos que hacernos más cargo. Nosotros ahora tenemos una situación tremenda, es que tenemos 90.000 millones. Los que lean la parte internacional de los periódicos, 90.000 millones que van a Ucrania. ¿Cuánto de esos 90.000 millones se lo estamos comprando a Estados Unidos? El 90%. Es decir, el avión FCAS, que era el proyecto alemán, francés y español. Ahí tenemos una cosa que es que Francia y Alemania lo anunciaron sin hablar con España, y España tenía un protagonismo porque, de nuevo, nuestra ingeniería, nuestra capacidad, pues tenemos, en esos somos muy, muy europeos. Pero yo creo que hay una corriente de fondo americana de cansancio de ser
en fin, el policía del mundo. Estados Unidos es un país muy peculiar, porque por una parte son la luz en la colina y se consideran ese destino manifiesto y se consideran pero por otra parte es un país absolutamente inseguro. A ver, ¿en qué otro país hay toda esta literatura de superhéroes? ¿En qué otro país hay toda esta literatura y películas? Cuando digo literatura digo manifestaciones culturales de momentos de hecatombe. Pues eso es que son los americanos, porque hay latente, que yo es algo que hay que analizarlo, hay latente una extraordinaria inseguridad. Y esa inseguridad se suma a un cansancio país, a una sensación, pero la otra cosa que tienen los americanos es que se consideran que todo el mundo ha abusado de ellos. Mire, o sea, abusar no, nosotros es verdad que no pero les hemos comprado, les hemos enriquecido, o sea que el acuerdo era otro. Yo creo que está muy bien que cambien los términos del acuerdo, pero no me diga que yo he estado abusando, como nos ha dicho. La traducción más cercana a la palabra que ha usado Trump reiteradamente es que ustedes han estado abusando. Hombre, no, mire usted, francamente, yo no le veo como alma desprotegida de la que nosotros hemos abusado, para nada. Estados Unidos, por lo tanto, acusa una situación que son situaciones de otra manifestación de esta misma cosa es el repliegue hemisférico. Eso que Trump publicó, el gobierno publicó una estrategia de seguridad en noviembre, en diciembre del año pasado, y luego una estrategia de defensa basada. Todo ello está muy centrado en las Américas, incluida Groenlandia. Claro, o sea, francamente. Claro, Ana, pero tenemos a Estados Unidos recolocándose, a China creciendo enormemente desde hace muchas décadas, Europa repensándose con ese anhelo de dar un paso adelante, pero como todo en Europa con más lentitud de la que nos gustaría. Ucrania, la guerra atascada o enquistada, y de repente aparece Irán y todos nos convertimos en expertos geopolíticos que analizamos las consecuencias del estrecho de Hormuz, que es un asunto del que se habla en los bares y que tiene repercusiones directas sobre nuestra cuenta corriente. Al final, el ciudadano medio aquí en España observa que el mundo de un momento al siguiente puede desmontarse y eso le afecta a su vida diaria. Esto es una preocupación que ya nos acompaña siempre. Claro, porque hemos pasado de un mundo en el que realmente dábamos, por supuesto, era como el aire que respirábamos, que se fuera hacia la apertura, hacia la colaboración reglada, a que había marcos. Pues la OMC, yo comprendo que ahora se critica mucho, pero realmente esos marcos, con todos sus defectos, son los que han permitido. Ahora todo eso salta y nos tenemos que acostumbrar a una situación. Yo titulé un artículo del mercado al arsenal. ¿Por qué? Pues porque los de ustedes que lean cualquier cosa, periódicos, lo que sea, anglo, tienen una palabra para la que el español no tiene equivalente. O sea, esas cosas que no se pueden traducir hay que analizarlas, porque eso es una cosa cultural, que es la weaponization. Ahora todo se weaponize, todo se puede weaponize, desde el arancel que te encasquetan hasta la energía a un paso, todo se puede, que no es que no se hubiera podido hacer antes. O sea, en los 80, con la guerra de Irán e Irak, los iraníes intentaron cerrar el paso de Hormuz. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que entonces no les salió porque el espíritu general es, oiga, la libertad de los mares, es que para nosotros lo damos, esto es una base, y las relaciones de poder y tal, y no, eso no duró unos días, se intentaron hacer amagos unos días. Ahora, con Hormuz ya ha salido Malasia, decir, oiga, que Hormuz tiene 20 millas, que lo nuestro, el estrecho tiene 3, y que nosotros, oiga, más, que vamos, claramente, esto es una oportunidad, esto, yo
luego hay muchas especulaciones de los ingresos que le supondrían unas cuotas modestas a Irán. Y son espectaculares, ¿verdad? Absolutamente espectaculares. De repente a Estados Unidos le interesa acabar cuanto antes con esta crisis, a Irán le interesa estirarlo, o esa es la impresión que da, y en medio los grandes perjudicados somos los europeos. Los demás. A ver, Estados Unidos, yo creo que no hay que descartar, porque el presidente Trump ya nos ha dicho que su gran característica es impredecible. Y hace gala, o sea, hace gala. Claro, esto, volvemos al mundo anterior. El mundo anterior estaba basado en la confianza, evidentemente una confianza garantizada en última instancia por la sexta flota, o por el poder americano, pero basada en la confianza. Y ahora llega un presidente de Estados Unidos y dice, no, mire usted, que yo no confíe en que yo soy impredecible, que aquí de confianza nada, que es esa cosa del transaccionalismo, de aquí te pillo, aquí te mato, pero ni antes ni después. Y a ver, nos tenemos que hacer a esa situación y reaccionar a esa situación. China quiere llevarse bien con Europa, o eso dicen. De hecho, están muy molestos con la política de aranceles que nosotros aplicamos a los productos chinos. De hecho, España en este momento es el país que más presiona a Bruselas para que se levante un poco la mano. ¿Hasta qué punto Europa debe repensar su relación con China, aun a riesgo de poner en cuarentena la relación con su aliado natural e histórico que es Estados Unidos? Vamos a ver, yo creo que China, vamos a ver, vuelvo a decir que Trump es síntoma de muchas cosas. Si empezamos a ver cuándo empieza este cambio de era, realmente yo una de las fechas importantes pues sería el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas. ¿Por qué? Pues porque ahí de repente hay como una pérdida de confianza y empieza a cambiar. Hasta entonces los actores eran estados, ahora entran unos señores que no son estados y que el orden, ese multilateral, no está preparado para ese tipo de actuación. La seguridad jurídica que dan esos tratados está pensado para otra cosa, pero realmente, por ser muy claros, el aldabonazo en 2001 es la entrada de China en la OMC. ¿Por qué? Pues porque China realmente la OMC la interpreta a su conveniencia. Digamos, entra con un estatus de país en vías de desarrollo, que lo era, pero se ha mantenido con esa... que nos quieren hacer preguntas. Qué ahora bien. Enseguida vamos a dar paso a las preguntas. A las preguntas. Entonces, esa es una fecha. Otra fecha es 2008, también relacionada con China. Y no solo porque es el momento en el que China ya se muestra como gran poder, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín. No, es que es esa cosa que si alguno de ustedes ha leído o lee las memorias de Paulson, el secretario del Tesoro americano, cuenta cómo su homólogo chino en octubre, en los Juegos Olímpicos, septiembre-octubre de 2008, le dice: Hank, tú has sido mi maestro y nosotros os hemos mirado para seguiros, pero francamente a partir de ahora no lo esperarás. O sea, ahí el modo de hacer, digamos, del capitalismo americano, pues claro, recibe un palo importante. A partir de ahí ya podemos empezar a sumar, y acabamos con el COVID, con la invasión de Rusia en Ucrania y realmente con esta situación que tenemos en estos momentos. Pero encantada de contestar a las preguntas. Antes de formular alguna pregunta de los asistentes, yo quiero, Ana, preguntarte por España. ¿Cuál es el papel que debe jugar nuestro país en vamos a ver, primero, a ver, la idea nostálgica de que podemos no tener relación con China, es decir, esa idea de meter otra vez el genio en la botella, porque evidentemente China, por su poder, por esa idea que desarrolla el Partido Comunista de la doble circulación, es decir, yo voy a ser autosuficiente en todo lo que me interesa
yo no voy a dejar que entren en mi mercado más que los que yo quiero, pero yo voy a controlar. Yo estaba en 2015, estuve con Angela Merkel en su viaje de Estado, es el último viaje de Estado de la canciller alemana a China. Yo estaba ahí y allí, yo recuerdo en una de esas cenas que mi interlocutor, que era uno de los importantes del Partido Comunista, me decía: no, mire, señora Palacio, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros queremos controlar la tecnología de transición energética porque va a definir el mundo, y controlar toda la tecnología de chips en fin, y nuevas comunicaciones. Estamos todavía en 2015, todavía es un poco pronto para la inteligencia artificial. Las queremos controlar. Y eso es lo que han hecho. Entonces, Europa se encuentra con que China ahora, por una situación de consumo interno que no tiene, porque China también tiene sus problemas económicos gravísimos, sus problemas demográficos, ya ni hablo, nosotros los tenemos también, pero de otra manera, gestionados de otra manera. Lo que nos viene a decir es: yo necesito exportar, y voy a exportar como yo soy un género distinto en materia económica. Yo voy a exportar coches, que usted me pone aranceles, yo bajaré, pero yo exportaré. Y lo que nos está haciendo es cerrar nuestra industria. Eso es la realidad. Nosotros estamos desindustrializándonos. Hubo una época en la que se pensó que desindustrializarse, y eso recuerdo el debate con Reino Unido, no importa desindustrializarse porque están los servicios, pero eso no es verdad. Ahí China tiene razón. La riqueza se produce haciendo cosas. Ahí están ustedes los ingenieros. Tenemos preguntas de ingenieros, que son peores que las de los periodistas. Pues venga, a ver. La primera, directa. ¿Qué va a pintar las Naciones Unidas en el futuro? Bueno, yo creo que está en nuestra mano. Las Naciones Unidas, de momento, ni China ni Estados Unidos pagan. Es decir, Estados Unidos lleva con retrasos de años, pero China hace otra cosa que es muy interesante, que es que paga el día 28 de diciembre. Y como los estatutos de Naciones Unidas, todo el dinero que no esté asignado a 31 se vuelve que se retrotrae la circulación, pues tenemos una situación dramática. A mí me parece que Naciones Unidas, con todo, yo he estado en el Banco Mundial, se ha dicho, yo he sido primera vicepresidenta, y digamos que a mí me parece que son instituciones que hacen su papel. Lo que no podemos es pensar que van a arreglar asuntos que no son capaces de arreglar, pero tener un foro de debate, pues, el Acuerdo de París, que no es derecho internacional público, por cierto, no es jurídicamente vinculante, pero el Acuerdo de París es un acuerdo de Naciones Unidas, es una cosa que fue un esfuerzo colectivo, y evidentemente en un mundo en el que tenemos retos colectivos, como puede ser la transición energética, como puede ser la proliferación, como podemos seguir nombrando las pandemias, necesitamos un armazón. ¿Que tiene que ser este? No. ¿Que hay que adelgazarlo? Probablemente. ¿Que hay que repensarlo? Seguro. Pero como idea, que jugar un papel, yo espero que sigan jugando, porque como desaparezcan Naciones Unidas, eso será un síntoma de otras cuestiones bastante más complicadas. Esta pregunta la había formulado José Carlos Platón, que no lo he citado. Y pregunta Juan Manuel Fernández Rubio. Le inquieta el papel de la Unión Europea. Habla de la unidad de criterio que muestran otras potencias, Estados Unidos, China o Rusia, y se pregunta: ¿puede llegar Europa a ser la supranación que quiso ser y no se logró? Bueno, yo no creo. Yo creo que la Unión Europea ha respondido a las aspiraciones que se plantean en la Declaración Schuman en el año 50. Y ha respondido como dirían los ingleses, con flashing colors. Ha respondido muy bien. La Unión Europea ha tenido vocación de ser un Estado federal. Este es un debate que incluso hay una intervención de Churchill en el año 48 en el Consejo de Europa recién organizado, que habla de eso, de las Naciones Unidas de Europa. Esto yo creo, no sé, los europeos
lo hemos hecho con fórmulas distintas. Yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo, pero que eso tiene que ser exactamente un Estado federal, pues no lo sé. Yo creo que se puede hacer, desde luego se pueden ir haciendo, se pueden ir dando pasos que representen un fortalecimiento de la voz colectiva sin tener que empezar sin tener que plantear la federalización. Yo también tengo que decir aquí que yo soy miembro del Presidium de la malhadada Constitución Europea, o sea que yo soy madre de esa nonata Constitución. Y yo creo que hemos pasado con mucho la confederación basada en un tratado, que realmente hay aspectos constitucionales. Esto es muy aburrido para los ingenieros, pero considero que es así. Ahora, que ahora tenemos que decir, no, un Estado federal. No, mire usted, vamos a dar pasos, lo primero en defensa, a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si empezamos bueno, pues a tener una industria de defensa que nos provea. Dice que no. A ver, ¿usted qué dice? Pues, si se oye muy bien. A ver, a mí me pregunta, yo le digo lo que creo. No se trata ahora de decir tenemos que ser un Estado federal mañana. Yo creo que tenemos que hacer bastantes cosas antes. ¿Por qué? Pues mire usted, porque si ahora decimos un Estado federal nos vamos a encontrar con un cerrojazo. ¿Por parte de quién? No de España, pero todos los países del este. Y eso yo considero que se les incorporó demasiado deprisa. Los países del este que han pasado 40 años sin soberanía, no quieren, o sea, 40 no, más de 40 años sin soberanía, no quieren cesiones de soberanía, hay que gestionarlas una a una. Y no estoy hablando de Orbán, estoy hablando en general, o sea que yo creo que el modo de hacer europeo es un modo chapucero, es lo de las salchichas, que mejor no. Pero lo que hay es que tener una conciencia de que lo que tenemos es que dar saltos cualitativos en determinados ámbitos. Construyamos unas redes transeuropeas de verdad, o sea, una unión por la energía, la que estaba planteada en 2015. Construyamos un mercado de capitales europeo que no tenemos. En estos momentos se nos van 300 billions, o sea, 300.000 millones de ahorro europeo a la bolsa americana a inversiones a partir de Estados Unidos. Eso, yo creo que eso lo podemos hacer. Y oiga, y no desmontemos el servicio exterior, que esa es la última noticia de hoy, que quieren desmontar el servicio exterior de la Unión Europea, porque dicen, sí, a ver, no, venga. Yo quería comentar que los 40 años del Eurofighter Sí. y la creación de Airbus, Sí. que entiendo que ha ayudado mucho. Claro. Pero en otro tipo de industria no se ve. Pero no se ve porque hay que también ser claros. ¿Por qué se hizo Airbus? Pues porque había paquetes estatales que pudieron forzar esto. Ahora, pues tenemos Indra, o sea, ¿para qué? ¿Cómo tienes el poder que tienes? Esto tiene que salir de una toma de conciencia que mire, una de las razones de venir aquí es que yo creo que los europeos tenemos que tomar conciencia de dónde estamos. Hasta que no tomemos conciencia de dónde estamos, no vamos a ser capaces de dar estos pasos. Airbus es una excepción. Enrico Letta, el otro día en un diálogo así, decía, no, hay que hacer más Airbus. Y digo, sí, hombre, dímelo. A ver, ¿cómo? Vamos finalizando. Ana, una pregunta que enlaza con el comienzo de la intervención. ¿A qué cree que puede deberse la falta de grandes líderes en la actualidad, tanto europeos como españoles? A ver, entrar en política hoy es francamente una cosa de riesgo, ¿no? Es una actividad de riesgo. Yo creo que tenemos que analizar lo que son las redes sociales, pero lo difícil que es ser político hoy. ¿Ustedes tienen algún hijo que les haya dicho que quiere ser político? No.
No, o sea, no atrae porque yo creo que en estos momentos los políticos están peor vistos que los periodistas, que tampoco lo estén muy bien. Mira que es difícil, ¿eh? Pues no es fácil, ¿no? Pero es verdad, es así. O sea que, a ver, tenemos los líderes que nos buscamos, es que es así de claro. En democracia, pues oiga, ¿vota usted a Orbán? Pues mire, pues tiene a Orbán, ya está. En democracias, nosotros pues tenemos, la cuestión es un poco distinta, porque nosotros somos un sistema parlamentario, pero evidentemente la legitimidad del señor Sánchez es que responde a esas reglas constitucionales que nos hemos dado. Entonces, pues no le hemos votado mayoritariamente los españoles, nunca, pero de acuerdo con nuestras reglas, pues ahí está, tienen la legitimidad esa de las reglas. Que de eso hablaba el Papa, de el poder y la legitimidad a través de la Escuela de Salamanca. Pero bueno, eso es si se leen el artículo de esta semana, va de eso. El sábado en El Mundo. Sabe Ana Palacio que hay un ilustre periodista que cuando decidió formarse para ser periodista y su madre le dijo que quieres estudiar, le dijo, no quiero estudiar, quiero ser pianista en un burdel, para no asustarla. No, pero, a ver, yo creo que, a ver, yo tengo confianza de que los europeos, y esto es la historia de entreguerras, ¿no? Los europeos nos tienen que empujar, estamos demasiado, en estos momentos demasiado acostumbrados al éxito que hemos tenido. Y en España, si me preguntan, nosotros somos la historia de un éxito arrollador. O sea, nosotros hemos hecho 4 revoluciones a la vez. Pero la económica española de los años 80, España estaba en la lista de países subdesarrollados, nos sacaron el año 84. Ahora ya no hay países subdesarrollados, porque ahora vamos al eufemismo. Son países emergentes o en transición. Nosotros éramos subdesarrollados hasta el año 84. Y de eso, es que somos como Corea o Irlanda, no hay otros muchos más ejemplos. Pero eso nos ha hecho también un poco nuevos ricos. Y no hemos perdido esa sensación de esfuerzo colectivo, esa idea que existía de que podíamos tener distintas opiniones políticas, pero había algunas cosas en que sabíamos que nos íbamos adelante. ¿Por qué? Pues porque teníamos un objetivo claro, una idea de futuro clara, queríamos ser europeos. Yo soy de una generación que crecí en el liceo francés, escuchando a mis compañeritos franceses, muy cerca de aquí, en Marqués de la Senada, decirme que Europa termina en los Pirineos. Y claro, me rompieron un diente, afortunadamente todavía los tenía de leche, me rompieron un diente porque le reté a uno, decían nosotros, tal. Pero esa idea de que España entera se puso detrás de ese proyecto que era la transición política española, la incorporación a Europa, la revolución económica, y que evidentemente esa venía de atrás, porque esa empieza con Franco en el año 58 y aquí, o sea, la dotación española de energía nuclear, de energía hidráulica, todo eso facilitó también, pero se hace entonces. Y la cuarta es darnos una estructura interna, que la podemos también criticar mucho, la de las autonomías, tiene muchas cosas criticables, pero oye, también ha tenido cosas importantes, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con este mensaje optimista. Ana, muchísimas gracias por inaugurar los encuentros de geopolítica de la Mutualidad de Ingenieros de Caminos y Navales. Y le solicito a la sala un aplauso a la ponente muchas por gracias. ayudarnos a entender. Muchas gracias hasta a los de la fila de atrás que hacían labor de gallinero. O sea, los de gallinero que siempre son los que más critican porque son los que más saben de música y de tal, los que están en gallinero. Ya está, pues eso así, esos señores de allí atrás. Bueno, pues muchas gracias y encantada de volver cuando quieran pasar un rato escuchando cosas de política exterior. Espero haberlas explicado para ingenieros. No. Tranquila, que no. Es un minuto de despedida nada más. Gracias. Tenía pensado decir gracias, ha sido una pasada. Pues a mí me ha encantado, recogemos la palabra, te invitaremos las veces que tú quieras también o que nos digas sí, porque necesitamos aprender y por eso nos apetecieron hacer estos encuentros. Así que bueno, sois bienvenidos en esta casa y ha sido un lujo.
de verdad, para tomar conciencia un ingeniero tiene que estar convencido. Y para estar convencido tiene que escuchar, que rebatir, que yo vuelvo encantada, porque me parece que además todos ustedes, en última instancia, son nodos de transmisión. O sea que cada uno de ustedes es un referente, de alguna manera, y si no, yo creo lo de las élites. Y ustedes, ya digo, desde mi época, que eran el objetivo Birmania de casaderas, pues yo les considero elitísimos. Además, yo decía que yo desciendo de uno de los grandes genios de este país, que es el que hizo el puente colgante de Bilbao, que son, para los que estén, de puentes. Pues tuvimos grandes catedráticos y por eso necesitamos a los mejores también, porque si no, no nos quedamos satisfechos. Bueno, este ha sido el primer encuentro de geopolítica. El segundo es el 24 de junio, también a las 7:30, presencial y online. Estáis todos invitados. Y tendremos la mejor propaganda, nos la ha hecho Ana de Palacio, a Daniel Calleja, que es es director de representación de la Comisión Europea en España. Por supuesto. Daniel Calleja. Ahora es el jefe de la oficina Daniel Calleja. ¿Qué ha dicho? Daniel Palacio. Jesús Calleja, el director de la oficina de la Comisión Europea en España, lo cual es muy importante, pero durante 20 años ha sido el jefe del servicio jurídico de la Comisión, que es la única persona que entra en las reuniones del colegio de comisarios, lo que viene a ser el Consejo de Ministros, lo cual lleva un deber de no revelar secretos muy importante, pero le da una gran capacidad para entender y explicar lo que es la Unión Europea. Una parte importante de lo que ha hecho esta comisión, porque no lleva 20 años. Daniel Calleja, de jefe del servicio jurídico, ha estado yo creo que desde el 18, pero vamos, él es el artífice de todas las grandes reacciones de la Unión Europea. Es decir, esta señora von der Leyen, podemos pensar lo que queramos, pero ha entrado con crisis tras crisis tras crisis. ¿Cómo se ha abordado desde la Unión Europea? Pues desde las vacunas hasta Ucrania. ¿Cómo se ha visto en el tratado la forma de buscar una salida que nos diera? Pues eso es el genio de Daniel Calleja. Es un crack y además se explica muy bien. Yo, si puedo, me vengo de Polizón. Pues Europa ante sus grandes desafíos. Miércoles 24 a las 7:30. Pues el miércoles, si yo puedo, con Jesús Fernández Miranda, con lo cual el lujo lo elevamos a la N. Los que queráis, los que podáis, nos tomamos un vino español para seguir debatiendo de una manera más coloquial. Y gracias a todos vosotros, gracias al streaming y un abrazo. Muchas gracias.